Como lo habíamos anticipado, ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas Pedro Velasco, el asambleísta independiente. Asambleísta, muy buenos días, muchísimas gracias por su visita aquí en Noticias 7. Muchas gracias, Andrea Lautaro. Estamos listos para compartir la información. Conversábamos hace un ratito que se ha puesto, parece ser, en pausa lo del juicio político y ahora todas las miradas están en la nueva reestructuración de la Asamblea Nacional, asambleísta. En efecto, el día domingo, 14 de mayo, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene previsto convocarse para el cambio de autoridades, presidencias, vicepresidencias, vocalías del CAL y las comisiones que se lo hará con 48 horas posteriores, me imagino. Sí, eso ha permitido que por lo menos haya, entre comillas, una calma, una pausa para continuar el trámite del juicio político en contra del presidente de la República. Está ya todo dicho de quién será el presidente de la Asamblea, es decir, Virgilio Saquicela, ¿cree usted que va a lograr reelegirse? Hay una frase que debemos nosotros rescatarla, de que nada está escrito en piedra, y que a veces las mayorías que pueden consolidarse en un día, al siguiente día pueden cambiar, están trabajando. Yo creo que los diferentes sectores políticos, la misma bancada del Acuerdo Nacional, está haciendo un planteamiento que me parece muy ético en beneficio del país. El pretender consolidar un bloque que es la unión de varias bancadas con un propósito de trabajar en favor de los 18 millones de ecuatorianos, es decir, programar una agenda legislativa mínima para que se evacúe durante estos 2 años, en procesos de fiscalización también que sean serios, que ayuden precisamente a combatir el tema de la corrupción, y un trabajo interinstitucional que sería lo mínimo que se puede pedir, porque no se puede pensar que la Asamblea es una hacienda, una isla, es solamente una propiedad que solamente pueden dirigir a ciertas organizaciones políticas. La Asamblea es la representación más alta de la participación ciudadana y tenemos que hacer honor a ello. ¿Esas sorpresas pueden haber domingo? Pueden haber sorpresas. Yo creo que en eso se está trabajando, así es que no creo que quienes ya se hayan pronunciado en estos días como posibles candidatos y supuestas autoridades pueden tener algún revés. Asambleísta, ¿y esta unión de estas bancadas, cuántos miembros integraría? ¿Qué bancadas serían las que entonces conformarían esta nueva mayoría? A ver, en principio están trabajándose con las bancadas que tienen una afinidad. La bancada del Acuerdo Nacional, estaría la bancada de la Izquierda Democrática, bancada de Pachacuti, sectores también independientes, algunos sectores que ustedes han conocido estos días que han desertado de algunas organizaciones políticas y han expresado también su criterio, el por qué lo hacen argumentadamente. Específicamente del Partido Social Cristiano se refiere. Hay algunas personas que han salido de ahí y ellos han fundamentado el por qué ya no se sienten cómodos en la organización política. A mí no me compete analizar internamente lo que ellos decidan, pero creo que el juntarse varias voluntades con un interés muy sano, un propósito de trabajar por el bien del país, me parece que debería haber un desprendimiento de todos los asambleístas, no solamente de quienes pretenden consolidar este nuevo bloque, sino de los 137 asambleístas. Sí, quisiera preguntarle, asambleísta, ya estamos jueves, esto va a ocurrir el día domingo, ¿se tienen tal vez ya posibles nombres de las personas que podrían pues estar al frente de la Asamblea Nacional? 1, 2, 3 nombres de asambleístas. Y se ha hecho público en días anteriores que la colega asambleísta Sofía Sánchez de Pachacuti sería una aspirante legítima que puede estar dirigiendo la presidencia de la Asamblea. Que tendría el apoyo de esta nueva mayoría. Esa es lo que se está hablando en estos días con las diferentes bancadas. Por otro lado, la ratificación, entre comillas también, del actual presidente de la Asamblea, auspiciado por los aliados, por la bancada de UNES especialmente, a quienes siempre está atendiéndoles en sus requerimientos, con quien se está congraciando permanentemente, y en estos días no hemos visto la excepción, porque ahí estuvo prueba de ello, de que desconoce un procedimiento del Parlamento ecuatoriano, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y no da trámite conforme dice la ley, sino que acepta otros procedimientos inventados. Pero volviendo a esta nueva bancada, a el grupo nuevo que se está conformando, aparte de Sofía Sánchez, ¿qué otros nombres de legisladores que están liderando este nuevo grupo pueden salir a la luz? Es preferible no mencionar públicamente nombres, porque eso podría generar cierta
suspicacia en los otros sectores si podrían estar pretendiendo bloquear estas aspiraciones, así es que prefiero solamente quedarme con el primer nombre y luego ya en los próximos días ustedes estarán conociendo cuando haya un pronunciamiento oficial de los coordinadores de las bancadas y la consolidación, si es que esto se lo puede hacer, de un bloque parlamentario que me parecería algo que reclama el pueblo ecuatoriano y sería una respuesta positiva a las aspiraciones para reivindicar esa alicaída imagen y ese desprestigio que actualmente tiene la Asamblea Nacional. Muy bien, y volviendo entonces a esta pausa de la que hablábamos, evidentemente esto en simultáneo, es decir, las negociaciones para la nueva reestructuración de la Asamblea, podría afectar también lo que ocurra en el juicio político asambleísta. ¿Cómo cree entonces que podría incidir? De lo que pudimos mirar en estos días, en donde atropellando la ley, atropellando la Constitución, se inventaron un procedimiento que no está arreglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue un termómetro, y ese termómetro es importante que el país lo conozca. Pretendían, según lo que nos habían anunciado desde hace mucho tiempo atrás, que iban a tener 104 votos para la continuación del juicio político. De los 104 votos se les restaron, o por ahí en el camino se les cayeron 16, quedaron solamente 88 votos. Y de los 88 votos hay unos razonamientos que me parecen muy importantes de algunos colegas asambleístas de diferentes sectores políticos que han dicho que ellos habían votado por la continuidad del juicio político. ¿Para qué? Para que las partes comparezcan al pleno de la Asamblea y puedan tener ahí los elementos necesarios como para después tomar una decisión, es decir, conocer los argumentos de prueba, de cargo, de descargo, pero no eso significa que la continuación del juicio político significa ya comprometer un voto para la censura y destitución. De esos 88, tengan la plena seguridad de lo que estoy diciendo en este momento, van a haber muchos menos. Pero hay 21 que no asistieron a la votación. ¿Cuál sería el comportamiento de estos legisladores? Hay un fundamento que me parece bastante comprensible y hasta cierto punto justificado. La convocatoria que hizo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, fue totalmente ilegal, porque el presidente lo que tenía que haber hecho es socializar el informe que entregamos como Comisión de Fiscalización y Control Político y no lo hizo, y convocó amparado en el artículo 142, dándole otra interpretación diferente. Por lo tanto, ellos en rechazo a esa convocatoria ilegal decidieron no asistir, no participar de la sesión. O sea, ellos estarían entonces virtualmente en contra de una destitución del presidente. ¿Sí? Eso es evidente, eso se nota de la lectura simple, porque no nos podemos prestar como asambleístas a ilegalidades, no nos podemos prestar a irrespetar un dictamen de la Corte Constitucional y además un informe vinculante, obligatorio, del Procurador General del Estado que lo hizo en estos días. ¿Cuál va a ser entonces su decisión para las convocatorias que vienen? Justamente, tomo sus palabras, no nos podemos prestar a ilegalidades, pero van a seguir asistiendo a las convocatorias que el presidente Virgilio Saquicela convoque respecto del juicio político y con esta resolución, no con el informe motivado. Mi comportamiento siempre será el del respeto a la Constitución y a la ley, y cuando convoca el presidente yo asisto, pero es el escenario propicio como para argumentar, para decirles que yo no estoy de acuerdo, pero con fundamentos. Así lo hice en la última sesión y lo haré en las sesiones que convoque el presidente. Nosotros tenemos la razón, tenemos el respeto irrestricto al dictamen de la Corte Constitucional, el informe vinculante que debemos acatarlo, así es que nosotros estamos en esa línea. Y finalmente, ¿se prevé para el lunes que sea la sesión de la Asamblea, del juicio político? No sabemos todavía, el presidente nos tiene desconcertados. Yo lo había dicho que lo que hizo el presidente con esa convocatoria prácticamente dañó todo el procedimiento que está arreglado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué? Porque 3 días que tenía para socializar el informe, no lo hizo. Hoy creo que va a recién empezar a socializar lo que aprobaron esa moción. ¿Por quién propuso la moción? Por la misma asambleísta solicitante del juicio político. Aquí somos un país de Ripley, para contarlo al mundo entero. La misma asambleísta impulsa un juicio político, la asambleísta Veloz propone la moción, se hace aprobar una moción. Entonces, ¿de qué derecho a la defensa, de qué garantías del debido proceso, de qué seguridad estamos hablando? Eso es muy, muy grave, muy preocupante. Aspiremos por el bien del Ecuador que cambie la realidad en estos próximos 2 años. Y hay un tema bastante preocupante. Desconocen un informe
de la Comisión de Fiscalización, y la resolución que toman es de que la Comisión de Fiscalización les remita al Pleno el expediente para analizarlo. No tienen facultad para ello. De acuerdo, entonces, para tenerlo claro, asambleísta, el día de hoy entonces se podría tener ya la socialización de esta resolución del Pleno de la Asamblea, y desde ahí contarían 3 días para que los 137 asambleístas lo revisen, digamos. El presidente de la Asamblea tiene la potestad de que una vez que socializa, que si es que lo hace hoy, en 48 horas debe hacer constar en el orden del día, dentro de los posteriores 5 días, en el orden del día para que el presidente pueda comparecer. Es decir, eso tendríamos para la próxima semana, miércoles, jueves, no sé. Hoy tenemos una sesión del Pleno que en principio estaba presencial, pero por otros temas, y a última hora la cambió a virtual. Así es. Y para finalizar, desde la Comisión de Fiscalización, entonces, no se remitirán los expedientes, las pruebas de cargo, de descargo que se tramitó en estas 2 últimas semanas. Eso depende del presidente de la comisión, del colega Fernando Villavicencio. Pero lo saben ya, tal vez, cuál va a ser la decisión. Hoy vamos a tener una sesión a las 9 de la mañana como comisión de fiscalización por otro tema que estamos siendo convocados, y ahí seguramente recibamos información del tema. De acuerdo, muy bien, asambleísta. Nuevamente, muchas muchísimas gracias por su presencia en A Noticias. ustedes, muy gentiles.